Hay tierras que se cuentan por sus montañas, otras por sus ríos o sus conquistas. Pero Colombia se cuenta por sus heridas y también por su esperanza. Es un país que ha aprendido a caminar entre la sombra de su dolor y la luz de sus sueños. Su historia no es una línea recta ni una lista de fechas, sino un río profundo de culturas, tragedias y resistencias que se entrelazan como raíces antiguas bajo la tierra fértil del alma. En este documental nos sumergiremos en un relato apasionante y visceral, desde los tiempos en que la selva era templo y los dioses hablaban en oro, hasta el rugido de la independencia que sacudió los cimientos del Imperio Español. Esta es la historia de un pueblo que nunca se resignó. Prepárate para ver, sentir y comprender a Colombia como nunca antes, porque su historia merece ser contada con dignidad. Mucho antes de que alguien pronunciara la palabra Colombia, antes incluso de que el nombre existiera en algún mapa, esta tierra ya latía con fuerza propia. En los valles, montañas y selvas habitaban pueblos milenarios que habían tejido una conexión sagrada con la naturaleza, un vínculo tan profundo que sus huellas aún respiran entre las piedras, el oro y las leyendas. Era un mundo lleno de símbolos, de equilibrio, de cosmovisiones distintas que florecían en cada rincón del territorio. Los muiscas, en el altiplano andino, levantaban calendarios con el sol y sembraban maíz con la luna. No veían el oro como riqueza, sino como mensaje. El cacique, cubierto en polvo dorado, se sumergía en la laguna de Guatavita, ofrendando no poder, sino gratitud a los dioses. De allí nació un mito que recorrería océanos, el Dorado. Pero para ellos no era leyenda, era ceremonia, era raíz. Era una manera de decir que todo lo que brilla, si no tiene alma, no vale nada. En la Sierra Nevada de Santa Marta, los taironas construyeron caminos en piedra que desafiaban la selva y templos que hablaban con el cielo. Su ciudad perdida, oculta durante siglos, sigue siendo testigo del equilibrio entre arquitectura y paisaje. Eran tejedores de montaña y sabiduría. Sabían que un río debía ser respetado, no explotado, que el jaguar tenía tanto derecho a la tierra como el hombre, y vivían conforme a esa certeza. Más al sur, los quimbayas dejaron piezas de orfebrería tan perfectas que aún hoy desafían a los arqueólogos. El famoso poporo, símbolo de sabiduría y palabra, no era solo un objeto, era un ritual. Con él se abría el pensamiento, se tejía la conversación. Ellos sabían que sin palabra no hay pueblo, y que el silencio también es memoria. Sus piezas doradas no brillaban solo por el metal, sino por la historia que contaban sin decir nada. Los zenúes, en las llanuras del Caribe, diseñaron redes hidráulicas tan avanzadas que hoy son admiradas por ingenieros modernos. Transformaron humedales en campos fértiles, construyendo un sistema ecológico de respeto mutuo. No dejaron escritos, pero cada canal tallado en la tierra es una línea de poesía. En esas aguas se reflejaba no solo el cielo, sino la inteligencia colectiva de un pueblo que entendía el agua como vida y no como recurso. Decenas de pueblos más, cuambianos, ticunas, cogi, huitotos, caminaban estas tierras en silencio ancestral, portando saberes, mitologías, danzas y cantos. Cada uno tenía su lengua, su ritmo, su manera de mirar el universo. Colombia era entonces un tapiz diverso y multicolor de culturas vivas que respiraban juntas, sin necesidad de fronteras. Cada historia era parte de un todo, de un corazón común. Pero ese mundo, vasto y equilibrado, estaba a punto de enfrentarse con una tormenta llegada de lejos. Desde el otro lado del mar, una sed insaciable se acercaba, y con ella llegaría el principio del fin de aquel equilibrio ancestral. El choque sería brutal y definitivo, pero eso era apenas el comienzo. El viento en Europa traía noticias de nuevas tierras, rumores de un continente donde el oro fluía como ríos
y los templos se alzaban en medio de la selva. Pero más que eso, lo que desató la fiebre de la conquista no fue un mapa ni una promesa real, fue un mito. El mito de un rey dorado, un hombre que, cubierto en oro, se entregaba al agua como ofrenda a sus dioses. El Dorado, un susurro indígena que se convirtió en obsesión para los conquistadores. En 1499, Alonso de Ojeda, junto a Juan de la Cosa y Américo Vespuccio, llegó a las costas de La Guajira. Fue el primer contacto documentado con lo que hoy llamamos Colombia. Pero ellos no buscaban pueblos ni alianzas, buscaban oro. Y al oír el relato de un cacique cubierto de polvo dorado en una laguna sagrada, algo se encendió. No entendieron el ritual, solo vieron riqueza. No escucharon la espiritualidad, solo sintieron codicia. Así nació la persecución de un fantasma dorado. Lo que para los muiscas era una ceremonia, para los europeos fue evidencia de una ciudad fabulosa hecha de oro. Cada palabra fue tergiversada, cada símbolo fue convertido en mapa. Se organizaron expediciones enteras solo para perseguir esa visión. No importaba cuántos hombres cayeran, no importaba cuántas selvas tragaran sus pasos. Mientras el oro brillara en el horizonte, seguirían avanzando. La conquista, así, no fue un acto militar, fue una fiebre. En 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada emprendió una de las campañas más temerarias de la época. Con más de 800 hombres, subió desde la costa caribeña, cruzando ríos, pantanos y montañas. Al llegar al altiplano cundiboyacense, encontró a los muiscas, organizados, astrónomos, agricultores, dueños de un conocimiento que los europeos no lograban entender. Pero lo único que él vio fue el oro, y lo quería todo. El choque fue brutal. Donde había templos, levantaron iglesias. Donde había mercados, impusieron tributos. Donde había dioses, colocaron cruces. Las alianzas fueron frágiles y las traiciones inevitables. Los caciques fueron ejecutados. Las lenguas prohibidas. La historia fue reescrita desde el filo de una espada. La espiritualidad indígena fue convertida en herejía, y aquel mundo de equilibrio fue quebrado sin remedio. Mientras tanto, desde otros puntos del territorio, avanzaban más conquistadores. Sebastián de Belalcázar desde el sur, Nicolaus Federmann desde el oriente. Se encontraron en el corazón del mundo muisca como si fuera una escena escrita por el destino. Tres fuerzas extranjeras reclamando una tierra que no les pertenecía. El conflicto no era solo con los pueblos originarios, era entre ellos también. Y en esa tensión nacería la nueva capital del dominio colonial. Santa Fe de Bogotá fue fundada no como homenaje, sino como símbolo de control. La semilla de un virreinato. El primer paso para transformar la tierra sagrada en colonia. Pero lo que los conquistadores no sabían es que, al romper el equilibrio, también despertaban algo más profundo, algo que siglos después rugiría con fuerza. Porque un pueblo puede ser doblegado, pero nunca apagado. Lo que vendría a continuación lo cambiaría todo. Tras el eco de las espadas y el temblor de las primeras ciudades fundadas, la corona española comprendió que lo conquistado debía ahora ser gobernado. Así nació el virreinato del nuevo Reino de Granada, una estructura diseñada no para comprender la tierra, sino para extraer de ella todo lo posible. Bogotá, la joven Santa Fe, se convirtió en el centro de este nuevo orden. Las montañas se transformaron en miradores de vigilancia, los ríos en rutas de dominación y la cruz en arma silenciosa de sometimiento. El virreinato abarcaba territorios vastos, lo que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y más allá. Un gigante de tierra y pueblos diversos, obligados a encajar en un modelo ajeno. Desde Lima, y luego directamente desde Madrid, se dictaban las órdenes que debían cumplirse en valles remotos, selvas impenetrables y cordilleras que jamás fueron entendidas por quienes firmaban los decretos. Gobernar a distancia
se volvió una ciencia de imposiciones, castigos y silencios. La nueva sociedad fue construida como una pirámide implacable. En la cima, los peninsulares, españoles nacidos en Europa, que ostentaban todo el poder. Abajo, los criollos, hijos de españoles pero nacidos en América, ricos, instruidos, pero siempre apartados del poder real. Más abajo aún, los mestizos, los indígenas, los afrodescendientes esclavizados, todos condenados al margen, a la obediencia, al olvido. Colombia se convertía en una maquinaria de desigualdad. El oro era el dios que movía la historia. Minas enteras eran abiertas en las entrañas del país, alimentadas por el sudor y la sangre de miles. Las rutas comerciales conectaban las riquezas con los barcos y los barcos con la metrópoli. Todo lo que brillaba partía. Lo que quedaba eran huesos cansados, montañas heridas y pueblos rotos. La economía colonial no era sostenida por la gloria, sino por la explotación. Y en cada jornada de trabajo forzado, nacía también una chispa de resistencia silenciosa. Mientras las iglesias se multiplicaban y los misioneros forzaban conversiones, los pueblos indígenas intentaban proteger lo que les quedaba, sus lenguas, sus mitos, su tierra. Y los africanos traídos como mercancía creaban palenques escondidos entre las montañas, donde la libertad era pequeña pero real. San Basilio de Palenque fue uno de ellos. Fundado por cimarrones fugados, resistió el paso del tiempo como un símbolo. Allí, en la espesura, la libertad no era discurso, era acto de vida. Pero la vida colonial también tenía su máscara. En las plazas había música, en las fiestas, color, en los conventos, cultura. Se respiraba una apariencia de orden, pero bajo ese barniz latía la tensión. Los criollos comenzaban a preguntarse por qué, si eran tan capaces como los peninsulares, seguían siendo ciudadanos de segunda. Las preguntas se acumulaban como cenizas, y las cenizas, tarde o temprano, arden. Las contradicciones del virreinato eran tantas que el sistema solo podía sostenerse por miedo. Ese miedo mantenía la estructura, por ahora, pero en el horizonte soplaban vientos nuevos, vientos que venían de lejos, vientos de revolución, de cambio, de libertad. El virreinato parecía sólido, eterno, pero bajo sus cimientos algo ya se movía, algo que no podría ser contenido por mucho tiempo, porque cuando un pueblo empieza a hacerse preguntas, las respuestas no tardan en convertirse en fuego. Y el fuego estaba por encenderse. El virreinato había alcanzado su madurez. Ciudades como Santa Fe, Cartagena, Tunja y Popayán crecían entre campanarios, palacios y mercados rebosantes. A primera vista, todo parecía en orden. Las élites coloniales organizaban bailes, los conventos instruían a los hijos de los poderosos y las iglesias dominaban cada rincón del espíritu público. Pero bajo ese ritmo pausado de la vida urbana, hervía una tensión silenciosa, una desigualdad tan profunda que amenazaba compartirlo todo desde adentro. El motor económico seguía siendo el oro. Los españoles habían perfeccionado el sistema de extracción y dominaban las minas con mano de hierro. A medida que la población indígena se reducía, diezmada por enfermedades europeas y agotamiento, los esclavos africanos pasaron a ser la principal fuerza de trabajo. Cartagena se convirtió en un puerto negrero, donde hombres, mujeres y niños eran vendidos al mejor postor. Las cadenas no solo aprisionaban cuerpos, también querían silenciar lenguas, memorias, creencias. Pero ni las cadenas ni los látigos fueron suficientes para borrar la dignidad. Muchos esclavizados huyeron, formando comunidades autónomas en zonas remotas, conocidas como palenques. En esos espacios nació una libertad rebelde, tejida con cultura, tambor y coraje. El más emblemático fue San Basilio de Palenque, liderado por Bencos Bioho, un guerrero que desafió al imperio con su sola existencia. Allí, en lo profundo de la selva, se hablaban idiomas prohibidos, se celebraban rituales antiguos,
se vivía sin amos. Los pueblos indígenas, aunque golpeados, tampoco se extinguieron. Muchos fueron reducidos a encomiendas, sistemas de trabajo forzado, donde la evangelización era excusa y el abuso norma. Pero resistieron. Preservaron sus cantos, sus trajes, sus danzas. Cada ceremonia clandestina era un acto de memoria. Cada palabra en lengua nativa, una semilla que desafiaba el olvido. Los frailes imponían el catecismo, pero no lograban borrar los mitos, porque lo sagrado, cuando nace del alma, no muere con decretos. Los criollos, por su parte, acumulaban una frustración distinta. Ricos, cultos, propietarios, pero siempre subordinados a los peninsulares. No podían acceder a los altos cargos, no eran considerados iguales, y empezaban a leer libros que hablaban de libertad, igualdad, derechos. Las ideas ilustradas llegaban desde Francia, desde Estados Unidos, atravesaban el Atlántico escondidas en baúles y cambiaban la forma de ver el mundo. Lo que antes era obediencia, ahora era inconformidad. La vida cotidiana, entonces, oscilaba entre el fasto de las élites y la miseria de las mayorías, entre las misas solemnes y los latigazos detrás de las iglesias, entre los tratados filosóficos en las tertulias criollas y el silencio forzado de los pueblos olvidados. El virreinato no era solo una geografía, era una maquinaria de exclusión, y esa maquinaria empezaba a oxidarse, porque cuando la injusticia se vuelve costumbre, la rebeldía deja de ser opción y se convierte en destino. En los rostros de los esclavizados, en las miradas de los indígenas, en los susurros de los criollos ilustrados, algo estaba cambiando. Lentamente, como una brasa encendida que va tomando aire. Una brasa que no tardaría en convertirse en incendio. Porque la historia no se detiene cuando la ignoran. Se acumula, se agrieta, se filtra y luego estalla. Lo que vendría a continuación pondría al virreinato entero al borde del abismo. Nada sucede de repente en la historia. Las revoluciones no estallan como relámpagos. Se gestan en el silencio, en la rabia contenida, en la palabra que no se atreve a gritar, pero que arde. En el nuevo reino de Granada, a fines del siglo XVIII, el aire estaba cargado de preguntas. ¿Por qué los nacidos en América no podían gobernarse a sí mismos? ¿Por qué los impuestos se enviaban a una monarquía lejana? ¿Por qué la justicia tenía acento extranjero? El descontento no era un clamor aún, pero ya era una marea. En Europa, las ideas se incendiaban. La Revolución Francesa proclamaba igualdad y libertad entre cabezas rodantes. En Norteamérica, las colonias rompían con Inglaterra y declaraban su derecho a existir por cuenta propia. Esas noticias no llegaban por palomas, sino en papel, en boca de viajeros, en libros escondidos bajo la ropa de un comerciante criollo. Bogotá, Cartagena, Tunja, en todas las ciudades importantes comenzaba a germinar una nueva visión, la de un mundo sin reyes, sin cadenas. Los criollos ilustrados tomaban cafés, se reunían en salones, discutían teorías de Rousseau, Voltaire, Locke. Se hablaba en voz baja, con miedo a la Inquisición, pero se hablaba, y la palabra es como el agua, siempre encuentra fisura. Al mismo tiempo, los sectores populares acumulaban siglos de abuso, campesinos explotados, esclavos sin voz, indígenas despojados. No leían tratados filosóficos, pero sabían que el sistema estaba podrido, y en algún rincón de su cansancio también nacía la rabia. En 1781 estalló un primer grito. Fue en El Socorro, al norte de lo que hoy es Santander. Una insurrección espontánea de campesinos y artesanos que no querían pagar más impuestos ni soportar más injusticias. Fue conocida como la Rebelión de los Comuneros. Durante semanas pusieron en jaque a la autoridad colonial. Marcharon, firmaron acuerdos, exigieron respeto, y aunque fueron traicionados por la élite criolla y aplastados por las tropas reales, dejaron una marca indeleble. El pueblo había aprendido que podía alzarse. Ese levantamiento
fue como una grieta en un dique. El agua aún no se había desbordado, pero ya nadie podía negar la presión. Los criollos más audaces sabían que el sistema no duraría mucho más. Se organizaban en secreto, se vigilaban entre ellos, temían la delación. La corona española, debilitada por guerras y crisis internas, intentaba mantener el orden con más impuestos, más censura, más vigilancia, pero era como atar la lluvia con hilos de seda. La tormenta se acercaba, y entonces, en 1810, llegó la chispa. Fue en Bogotá. Un incidente aparentemente trivial. El préstamo de un florero. Luis de Rubio pidió uno prestado a José González Llorente. La negativa, prepotente y humillante, se volvió excusa. Los criollos aprovecharon el momento. En la plaza se reunieron multitudes. Hubo gritos, tensión, empujones, y en ese hervor de emociones contenidas durante siglos se firmó un acta, el Cabildo Abierto. Se formó una junta autónoma. No era aún independencia, pero sí el primer paso real. Ese día, el 20 de julio de 1810, Colombia dio su primer aliento como nación. Frágil, dividido, lleno de dudas, pero ya no volvería atrás. Lo que comenzó como una disputa por un florero era en realidad la ruptura de un imperio. La grieta ya era abismo, y en ese abismo nacía una nueva historia. Lo que vendría después no sería fácil. Sería guerra, sangre, traición, gloria, porque la libertad aún debía ganarse. La chispa que había encendido Bogotá en julio de 1810 no tardó en extenderse por todo el territorio. Como un fuego que encuentra pasto seco, ciudades y villas comenzaron a formar sus propias juntas de gobierno, destituyendo a las autoridades españolas, proclamando su autonomía y, en algunos casos, gritando abiertamente independencia. Cartagena, Tunja, Cali, Popayán, Socorro, cada una vivía su revolución como si el país fuera un cuerpo sin cabeza, con 1000 corazones latiendo al mismo tiempo. Pero la alegría duró poco. Lo que parecía unidad pronto reveló fracturas profundas. Las élites criollas no estaban de acuerdo entre sí. Unos soñaban con una república centralizada, fuerte y dirigida desde Bogotá. Otros querían un sistema federal, donde cada provincia conservara su autonomía. Y mientras discutían constituciones, formas de gobierno, derechos, mandos y jerarquías, el enemigo real, la corona española, comenzaba a reorganizarse para recuperar el control. La fragmentación fue el gran enemigo de los primeros años independentistas. Cada ciudad veía a la otra con recelo. Bogotá miraba con desconfianza a Tunja. Popayán se enfrentaba a Quito. En medio de esa desunión, los realistas aprovecharon. Lanzaron ofensivas militares apoyados por tropas leales, mercenarios y aliados indígenas o afrodescendientes que, engañados o coaccionados, luchaban por una monarquía que prometía orden y castigo. La guerra no era solo contra España, era también entre hermanos. Los enfrentamientos internos fueron crudos. En el sur, Antonio Nariño, defensor del centralismo, emprendió una campaña para someter a las provincias federalistas. Su cruzada lo llevaría a enfrentarse incluso con otros patriotas. Fue capturado, encarcelado y convertido en mártir para unos y en tirano para otros. En los campos, el pueblo sufría la incertidumbre. Ya no sabían a quién seguir. Había demasiadas banderas, demasiadas voces y ninguna certeza de victoria. Mientras tanto, la represión realista se intensificaba. En Quito, el 2 de agosto de 1810, decenas de patriotas fueron masacrados en las cárceles. En Santa Marta y Pasto, los realistas mantenían control férreo. Y en 1816 llegó la respuesta definitiva de la corona: la Reconquista. Al mando de Pablo Morillo, un ejército desembarcó en las costas y comenzó una campaña de terror. Capturas, juicios sumarios, fusilamientos. El virreinato regresaba con sed de venganza. Bogotá cayó. Los líderes independentistas fueron perseguidos como bestias. Camilo Torres, José Fernández Madrid,
Policarpa Salabarrieta. Muchos murieron ante el pelotón de fusilamiento. Otros fueron enviados a cárceles en Cádiz. La ciudad que había alzado la voz por primera vez fue obligada a callar. Por un momento pareció que todo había sido en vano, que la libertad era solo un espejismo, que el sueño había terminado. Pero la historia no se doblega tan fácilmente. En medio del dolor, en tierras lejanas, un joven general preparaba su retorno. Su nombre ya comenzaba a pronunciarse con respeto, con esperanza, con fervor. Simón Bolívar. Desde el exilio, desde el Caribe, desde los Andes, Bolívar preparaba el contraataque. Porque si la libertad había nacido dividida, ahora solo una causa común podría hacerla invencible. Y eso estaba por comenzar. Cuando todo parecía perdido, cuando las banderas de la monarquía ondeaban nuevamente sobre Bogotá y las plazas volvían a llenarse de miedo, desde el norte comenzó a soplar un nuevo viento. Un viento con acento venezolano, con mirada de montaña y verbo de fuego. Simón Bolívar, exiliado, perseguido, derrotado 1000 veces y aún de pie, empezaba a reunir fuerzas, hombres, armas y sobre todo convicción. Él no hablaba ya solo de independencia, hablaba de una patria nueva, inmensa, libre y unida. Desde Haití, donde fue acogido por el presidente Alexandre Pétion, Bolívar recibió apoyo con una condición poderosa, que aboliera la esclavitud en los territorios que liberara. Ese compromiso lo marcaría para siempre. Con unos pocos barcos, armas rudimentarias y una voluntad de hierro, emprendió la campaña del Magdalena, liberando ciudad por ciudad, en una serie de batallas que combinaban estrategia audaz y el fervor de quienes no tenían ya nada que perder. El Libertador avanzaba como río desbordado, pero no bastaba con victorias dispersas. Bolívar comprendía que la libertad debía tener un acto simbólico, definitivo. Planeó entonces una hazaña que parecía imposible: cruzar los Andes en pleno invierno, con cientos de hombres exhaustos, caballos hambrientos y fusiles que apenas resistían la humedad. Lo que hizo en 1819 fue más que una maniobra militar, fue una proeza humana, como si los dioses de la cordillera se hubieran abierto paso para permitirle pasar. Bolívar y su ejército llegaron a los llanos. Desde allí, en una operación relámpago, atacó a las fuerzas realistas en la batalla del Pantano de Vargas. Fue un combate feroz, cuerpo a cuerpo, en medio del barro y la niebla. Allí se forjó el mito del coronel Rondón, un llanero que, al grito de «Coronel Rondón no ha peleado todavía», encabezó una carga que cambió el curso de la historia. Fue la demostración de que el coraje no necesita permiso para nacer, y que los oprimidos, cuando luchan juntos, pueden mover montañas. Días después, llegó el golpe final. El 7 de agosto de 1819, en el puente de Boyacá, Bolívar enfrentó al ejército español en una batalla decisiva. Duró apenas 2 horas, pero en esas 2 horas se definió el destino de toda una nación. Los realistas fueron derrotados. Las tropas patriotas, formadas por criollos, afrodescendientes, indígenas y campesinos, se abrazaron en lágrimas. Era la victoria, era el nacimiento simbólico de Colombia libre. No más virreinato, no más cadenas. Bogotá fue tomada sin resistencia. El virrey huyó y Bolívar entró como libertador, no como conquistador. Su mirada no era de venganza, era de reconstrucción. Pero sabía que la guerra no había terminado, que mientras quedara un bastión realista, la libertad estaría en riesgo. Por eso su sueño se hizo más grande. No solo quería liberar a Colombia, sino unirla con Venezuela, Ecuador y más allá. Así nació la Gran Colombia, un proyecto político tan ambicioso como frágil. La independencia, por fin, era una realidad palpable. Pero la nación que nacía estaba llena de cicatrices, heridas que no cerrarían fácilmente. Bolívar era aclamado, pero también cuestionado. Su figura crecería hasta lo mítico y también se desgastaría bajo el peso del poder. Porque liberar es un acto de guerra, pero gobernar
es una batalla aún más compleja, y la historia apenas comenzaba su nuevo capítulo. La victoria de Boyacá había dado a luz a una nueva nación, pero Bolívar no se detenía en los límites del nuevo reino de Granada. Su visión iba más allá de montañas, de acentos, de ríos. Quería una sola patria, amplia como el continente, poderosa como una república de iguales. Así nació, en 1821, la Gran Colombia, un experimento político sin precedentes que unía a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá bajo una sola bandera, un solo Congreso, una sola Constitución. Era el sueño de la unidad. El Congreso de Cúcuta fue el acto fundacional. Allí, entre debates y juramentos, se redactó una constitución que proclamaba la abolición definitiva del virreinato, la soberanía popular, la libertad de prensa y la igualdad ante la ley. Bolívar fue nombrado presidente y Francisco de Paula Santander vicepresidente. Dos figuras distintas, dos mentalidades opuestas. Bolívar, militar, centralista, visionario. Santander, civil, legalista, defensor del federalismo. La semilla de la tensión ya estaba plantada. El gobierno de la Gran Colombia intentó crear una nueva identidad. Se fundaron escuelas, se abrieron caminos, se impulsaron reformas judiciales. Pero no era fácil gobernar una nación que no se reconocía a sí misma. Las distancias eran enormes, las comunicaciones precarias, las economías dispares. Y lo más grave, las lealtades seguían fragmentadas. Cada región tenía sus caudillos, sus prioridades, su manera de entender la libertad. Unir en papel era sencillo, unir en espíritu, otra historia. Además, los conflictos externos aún no habían cesado. Bolívar emprendió nuevas campañas para liberar a Perú y fundar Bolivia. Cada batalla ganada ampliaba su leyenda, pero lo alejaba de su gobierno. Mientras él guerreaba, otros gobernaban en su nombre. La distancia entre el libertador y su pueblo se fue ensanchando. Las promesas de igualdad se enfrentaban a la realidad del hambre, el desorden y la desilusión. La república nacía con dolores de parto, y los gritos eran cada vez más intensos. En las provincias del sur surgieron voces de autonomía. En Venezuela, los líderes locales empezaron a dudar del proyecto centralista. En Quito, los desacuerdos con Bogotá se multiplicaban. La autoridad de Bolívar, una vez indiscutible, comenzaba a ser cuestionada. Las mismas armas que había usado para liberar, ahora debían usarse para contener. La unidad que había costado tanta sangre empezaba a resquebrajarse por las grietas del poder. Bolívar, cada vez más solo, enfrentaba una paradoja trágica. Había vencido al imperio más poderoso del mundo, pero no podía mantener unidos a sus propios compatriotas. He arado en el mar, diría más tarde, con dolor. Su sueño era grande, pero el tiempo, la política y las pasiones humanas eran aún más fuertes. El ideal de una patria continental empezaba a evaporarse como neblina en la selva. Lo que quedaba era el eco de un gigante y la sombra de la fragmentación. En 1830, exhausto, enfermo y traicionado, Bolívar renunció. La Gran Colombia se desmoronó. Venezuela se separó. Ecuador siguió su propio camino. Colombia quedó sola, confundida, desgarrada entre el mito del libertador y la realidad del desencanto. Bolívar moriría poco después, en Santa Marta, lejos del poder, lejos del pueblo, pero cerca del fuego que él mismo había encendido. Porque aunque el sueño se rompiera, el despertar ya no podía ser detenido. La muerte de Bolívar en 1830 no cerró un capítulo, abrió una herida. La Gran Colombia se había fragmentado y el nuevo país, apenas nacido, se debatía entre la nostalgia del sueño bolivariano y el pragmatismo de los caudillos regionales. Colombia, ya sin apellido de Gran, comenzó a definirse a golpes de constituciones, alzamientos y traiciones. La República era una promesa por cumplir, y los años siguientes fueron un torbellino de cambios que confundían al pueblo y desgarraban al Estado. Francisco de Paula Santander asumió el poder en la Nueva Granada
con una visión contraria a la de Bolívar: leyes civiles, educación pública, respeto a las instituciones. Pero su gobierno enfrentó una oposición feroz de sectores conservadores, que veían en esas reformas una amenaza al orden colonial restaurado. Lo que para unos era modernización, para otros era herejía. Y entre discursos y conspiraciones, las armas volvieron a hablar. La política se convirtió en campo de batalla. Durante las siguientes décadas, Colombia sería escenario de más de una docena de guerras civiles. Liberales y conservadores se alternaban en el poder como enemigos jurados, más interesados en destruirse mutuamente que en construir país. Cada partido tenía su iglesia, su prensa, su ejército. Las constituciones eran escritas con sangre y derogadas con pólvora. El pueblo, agotado, veía cómo la república prometida se transformaba en una sucesión de catástrofes. A mediados del siglo se abolió la esclavitud. Era un avance innegable. Pero muchos de los libertos quedaron abandonados, sin tierras ni derechos reales. La libertad sin justicia era un espejismo. La reforma agraria jamás llegó. El campo colombiano, rico y fértil, seguía en manos de pocas familias poderosas. La desigualdad se volvía estructural. El país avanzaba, sí, pero a pasos torcidos, como un hombre herido que no termina de caer ni de levantarse. En 1863, los liberales proclamaron la Constitución de Río Negro. Convertía a Colombia en una confederación de estados soberanos. Se eliminaba la pena de muerte, se garantizaba la libertad de cultos, de prensa, de comercio. Era el sueño liberal llevado al extremo, pero la descentralización trajo caos. Cada estado era una república en miniatura, con su propio ejército y su propia ley. El país se desintegraba desde dentro, sin cohesión ni rumbo. Los conservadores, al margen del poder, esperaban su momento. Denunciaban el caos como prueba de que la libertad sin orden era anarquía. Apelaban a la religión, a la tradición, al control central. Y cuando el péndulo político giró, lo hicieron con fuerza. En 1886, el conservador Rafael Núñez impulsó una nueva constitución que disolvía la federación y creaba una república unitaria y centralista. Comenzaba así una nueva era, la de la hegemonía conservadora. La república, tras medio siglo de inestabilidad, parecía encontrar un marco institucional, pero ese orden venía con un precio: represión, censura, control de la Iglesia sobre la educación. La paz era en realidad silencio impuesto, y el silencio, tarde o temprano, también se rompe, porque un país no se construye solo desde arriba, y lo que se acumulaba abajo estaba a punto de estallar. La Colombia de fines del siglo XIX no conocía el descanso. Las guerras civiles no eran ya eventos extraordinarios, eran parte del paisaje. Cada década traía una nueva contienda, un nuevo héroe, una nueva traición. Liberales y conservadores se turnaban en el poder como verdugos con máscara nueva. La política se resolvía en trincheras, y el pueblo, condenado al fuego cruzado, aprendía a vivir entre balas y promesas rotas. Las causas eran múltiples: disputas por el poder central, defensa del federalismo, reformas frustradas, diferencias religiosas. Pero el fondo era siempre el mismo: una nación sin proyecto común. Cada región respondía a sus propios caudillos. El campesinado, manipulado o forzado, empuñaba armas que no comprendía. Los intelectuales, desde Bogotá, intentaban imponer modelos europeos en un país que aún no resolvía su propio mapa. En medio del caos, surgían figuras de resistencia local: guerrilleros, caciques, líderes rurales que protegían sus comunidades sin obedecer a Bogotá ni a ningún partido. Eran vistos como bandidos por unos, como héroes por otros. Colombia se convertía en un mosaico de pequeñas guerras, con lealtades volátiles y territorios en disputa. El Estado era frágil, la nación un deseo más que una realidad. La educación, controlada por la Iglesia, no fomentaba ciudadanía crítica.
Las mujeres seguían excluidas de la política. Los pueblos indígenas eran tratados como menores de edad. Los afrodescendientes, libres en papel, seguían siendo invisibles. Era un país donde la ley existía, pero no se aplicaba, donde la democracia se proclamaba, pero no se practicaba. Una república en la forma, pero no en el alma. En 1899 estalló la guerra más brutal del siglo, la Guerra de los 1000 días. Liberales y conservadores se enfrentaron con una ferocidad sin precedentes. Más de 100.000 muertos, miles de desplazados, economías regionales arrasadas, ciudades incendiadas, familias destruidas. Fue una guerra total, sin gloria, sin vencedores claros. El país quedó exhausto, desangrado. El siglo terminaba como había vivido, entre cenizas. La posguerra no trajo reconstrucción, sino desilusión. Las élites firmaron la paz sin incluir al pueblo. La corrupción se consolidó como parte del sistema. El ejército ganó poder político y la nación quedó atrapada entre el miedo al pasado y la incapacidad de construir futuro. Los poetas hablaban de patria rota, los campesinos de hambre, los empresarios de orden. Y todos sabían, en silencio, que algo aún peor podría venir. En 1903, con la ayuda encubierta de Estados Unidos, Panamá se separó. Colombia perdió su salida estratégica al Pacífico. Fue un golpe brutal al orgullo nacional. El país estaba de rodillas, pero en medio de esa humillación, algunos comenzaron a entender que ya no bastaba con sobrevivir. Era hora de pensar el país desde otro lugar, desde su gente, desde su historia, desde su dolor, porque sin identidad no hay república. La separación de Panamá fue más que una pérdida territorial, fue una amputación del alma. A comienzos del siglo XX, Colombia aún trataba de levantarse tras la devastadora Guerra de los 1000 días. El país estaba débil, dividido, sin recursos, y fue entonces cuando una nación extranjera, Estados Unidos, aprovechó el momento perfecto para intervenir. No lo hizo con armas, al menos no directamente. Lo hizo con diplomacia agresiva, sobornos estratégicos y barcos de guerra en el horizonte. El Canal de Panamá era una obsesión geopolítica para los norteamericanos, una vía que conectaría los océanos, que multiplicaría el comercio, que cambiaría el mapa del poder global. Colombia, dueña legal del istmo, se negaba a cederlo en los términos que Washington exigía. La negociación se tensó, y cuando el Congreso colombiano rechazó el tratado, el guión cambió. Los norteamericanos apoyaron, financiaron y protegieron un movimiento separatista en Panamá. En días, la independencia fue declarada. Bogotá apenas tuvo tiempo de reaccionar. Tropas estadounidenses desembarcaron en el istmo para proteger los intereses panameños. La Marina colombiana fue bloqueada. El gobierno, debilitado, no pudo hacer nada. Fue una herida sin batalla, una derrota sin resistencia. El tratado que siguió, el Tratado Hay-Bunau-Varilla, fue firmado entre Estados Unidos y Panamá, excluyendo a Colombia. Se otorgaban derechos perpetuos sobre la franja del canal. La humillación era completa. En las calles, la noticia cayó como un golpe seco. La indignación recorrió el país. Cartas, editoriales, discursos airados. Pero nada devolvía el territorio perdido. Los liberales culpaban a los conservadores a la debilidad heredada. La verdad es que el país entero había fracasado en proteger su integridad, y Panamá, que durante siglos había sido parte del alma colombiana, se convirtió de pronto en un país extranjero, un hermano perdido. Pero la separación tuvo efectos más profundos. Marcó un antes y un después en la relación con Estados Unidos. Colombia entendió que su soberanía podía ser violada si no tenía fuerza para defenderla. A partir de entonces, la política exterior se volvió cautelosa, resentida, desconfiada. Fue el nacimiento de una nueva sensibilidad nacional, la conciencia de ser pequeños en un mundo de gigantes
pero también la convicción de que no se debía volver a ceder ante la presión externa sin luchar. Años después, Estados Unidos ofrecería una indemnización simbólica, dinero a cambio del perdón. Algunos lo vieron como reparación, otros como burla. Lo cierto es que la herida nunca se cerró del todo. Panamá quedó grabado en la memoria colectiva como la traición que no se pudo evitar, y también como la señal de que Colombia necesitaba cambiar, fortalecerse, reinventarse. La patria no podía seguir perdiendo sus partes, tenía que reconstruirse desde dentro. Y así, el país entró al nuevo siglo con dolor, pero también con una determinación nueva. Las guerras del siglo XIX habían mostrado todo lo que podía perderse. El siglo XX, ahora, debía ser el tiempo de imaginar todo lo que podía construirse. Pero antes, habría que enfrentar muchas otras sombras, porque el siglo de la modernidad también traería nuevas formas de violencia. El siglo XX llegó con promesas de modernidad, progreso, civilización. Las ciudades crecían. Llegaban los tranvías, las luces eléctricas, los primeros automóviles. Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali comenzaban a transformarse. Se hablaba de industria, de educación, de ciencia. Los discursos oficiales hablaban de una Colombia nueva, pero esa Colombia urbana y moderna era apenas una isla en medio de un país profundamente desigual, rural, excluido. La República seguía siendo un privilegio de pocos. El Partido Conservador dominaba la política con mano firme. Gobernaba desde la catedral, desde el ejército, desde las aulas. La Iglesia Católica controlaba la educación. La moral era ley. Las libertades individuales, estrechas. Los opositores, vigilados. En las provincias, los gamonales, caciques políticos, imponían su voluntad a punta de clientelismo y represión. El campesinado vivía como en el siglo anterior, sin tierra, sin derechos, sin voz. La modernidad no llegaba al campo. A pesar de la represión, el Partido Liberal no desapareció. Desde la prensa, desde algunas universidades, desde sindicatos incipientes, mantenía viva la llama del cambio. Pedía reforma agraria, educación laica, libertad de prensa, representación real para los obreros. Poco a poco fue ganando apoyo. Y en 1930, tras décadas de hegemonía conservadora, los liberales llegaron al poder. Fue un terremoto político. Se hablaba de una revolución en marcha. Durante los gobiernos liberales de los años 30, Colombia vivió transformaciones profundas. Se modernizó la infraestructura, se impulsaron reformas laborales, se limitaron los privilegios eclesiásticos, se intentó redistribuir tierras, pero cada avance encontraba resistencia. Los conservadores, desplazados del poder, no se resignaban. Desde púlpitos y periódicos acusaban al liberalismo de anticristiano, de anarquista, de enemigo de la patria. La tensión social crecía como pólvora. En 1946, los conservadores regresaron al poder, pero el país ya no era el mismo. El campo hervía de conflictos por la tierra. Las ciudades se agitaban con huelgas obreras, y en ese caldo de desigualdad y polarización surgió una figura inesperada: Jorge Eliezer Gaitán. Liberal, carismático, abogado del pueblo, Gaitán arrastraba multitudes con su verbo encendido. No era solo un político, era un símbolo. Representaba a los excluidos, a los humillados, a los olvidados. Su ascenso fue meteórico. En las plazas, los campesinos gritaban su nombre. En las ciudades, los estudiantes lo seguían con devoción. Gaitán prometía justicia social sin revolución, reforma sin violencia. Pero los poderes tradicionales lo temían. Su discurso era disruptivo, su popularidad peligrosa. En 1948, cuando estaba a punto de alcanzar la presidencia, fue asesinado a plena luz del día en el centro de Bogotá. Y con ese disparo comenzó el infierno. Ese día, el país estalló. La rabia contenida durante décadas salió a las calles. Bogotá ardió. Se robaron árboles, pueblos se levantó, se saquearon edificios, se incendió la historia.
Fue el Bogotazo, una rebelión espontánea, visceral, sin líderes, sin dirección. El Estado se paralizó, la violencia tomó el control, y lo que vendría después sería aún peor. Después del Bogotazo, Colombia dejó de ser una república con instituciones frágiles para convertirse en un campo de guerra. La muerte de Gaitán fue la chispa, pero el combustible ya estaba listo. Liberales y conservadores se lanzaron a una guerra fratricida en el campo. No eran ejércitos formales, eran vecinos contra vecinos, hermanos contra hermanos. En nombre de banderas políticas se cometieron atrocidades imposibles de olvidar. El Estado no pudo o no quiso contener la violencia. En muchos casos se convirtió en parte del problema. Los partidos organizaron bandas armadas, se armaron campesinos, se entrenaron milicias, se cerraron caminos, se sembró el terror. Los pueblos fueron marcados, rojos o azules. Las iglesias bendecían fusiles. Las plazas eran patíbulos. El miedo se volvió rutina. La muerte, paisaje. La justicia, un silencio largo. Durante más de 10 años, Colombia vivió bajo la sombra de una guerra no declarada, pero brutal. Se estima que más de 300.000 personas murieron. Cientos de miles más fueron desplazadas. Mujeres violadas, niños asesinados, aldeas enteras borradas del mapa. La barbarie alcanzó niveles inimaginables. Y todo en nombre de un sistema político que ya había demostrado su fracaso. La violencia no era ideología, era venganza. En medio del caos surgieron zonas de resistencia, donde campesinos se organizaron para defenderse de ambos bandos. Algunas comunidades se armaron, no por ideología, sino por supervivencia. Estos grupos serían el germen de lo que más tarde se convertiría en guerrillas. La desconfianza hacia el Estado era absoluta. Donde debía haber protección, había persecución. Donde debía haber justicia, había plomo. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado y prometió la paz. Al principio, hubo esperanza. Se decretó amnistía. Se desarmaron guerrillas liberales. Se frenaron masacres. Pero poco a poco, su régimen se volvió autoritario. Censura, represión, corrupción. El experimento militar fracasó. Y cuando Rojas cayó, el país volvió al punto de partida, con heridas más profundas y nuevas amenazas por venir. Para evitar una nueva guerra civil, liberales y conservadores, enemigos históricos, firmaron el Frente Nacional, un pacto para turnarse el poder durante 16 años. Paz entre élites, silencio impuesto. Las guerrillas que habían surgido en los campos no fueron incluidas, y en las sombras, mientras las ciudades hablaban de democracia, en las montañas se gestaba otro conflicto, porque la violencia no había terminado, solo había cambiado de nombre, y las armas aún no descansaban. El Frente Nacional trajo estabilidad institucional, pero no resolvió los problemas estructurales del país. Mientras liberales y conservadores se alternaban en el poder, las profundas desigualdades sociales, la falta de acceso a la tierra y la exclusión política seguían intactas. La democracia funcionaba en las ciudades, pero el campo colombiano era tierra de nadie. Allí, donde el Estado nunca llegó, surgió una nueva forma de lucha, la guerrilla. En 1964, en las montañas del Tolima, nació las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, formadas por campesinos comunistas que veían en la lucha armada la única salida ante un Estado ausente y una élite sorda. Un año después, surgiría el ELN, Ejército de Liberación Nacional, influenciado por la Revolución Cubana y liderado por sacerdotes radicales y estudiantes marxistas. Más tarde, aparecerían otros grupos, EPL, M-19, Quintín Lane, cada uno con su causa, cada uno con sus métodos. La guerra cambió de rostro. Ya no era entre partidos, sino entre el Estado e insurgentes. El discurso era político, la estrategia, militar. La guerrilla se financiaba con secuestros, extorsiones,
Impuestos revolucionarios. El Estado respondía con represión, bombardeos, desapariciones. La población civil, una vez más, quedaba atrapada en medio. No había refugio, no había justicia, solo fuego cruzado. En los años 70, las guerrillas crecieron en número, en armas, en ambición. Controlaban territorios completos, imponían justicia propia, reclutaban campesinos, ejecutaban enemigos. Para muchos jóvenes rurales, entrar a la guerrilla era la única forma de tener comida, protección, propósito. La revolución, en el papel, prometía igualdad. En la práctica, era otra guerra interminable, otra lógica de muerte. El Estado, incapaz de ganar militarmente, comenzó a depender de Estados Unidos. Llegó ayuda económica, entrenamiento militar, helicópteros. En nombre de la lucha contra el comunismo, se autorizó todo: violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, alianzas con grupos ilegales. Las fronteras entre justicia y crimen se difuminaron. La violencia ya no era ideológica, era estructural. En las ciudades, la gente vivía desconectada del conflicto. Veían noticias, pero no sentían el horror. Mientras tanto, en el campo, la guerra devoraba generaciones enteras. Escuelas convertidas en trincheras, iglesias en refugios, caminos en minas. Nadie estaba a salvo, ni el cura, ni el maestro, ni el niño. Colombia se convertía en un país dividido por la geografía y por la guerra. Y cuando parecía que el conflicto no podía volverse más oscuro, apareció el narcotráfico. Y con él, una nueva era de terror. En los años 80, un nuevo actor entró en escena, con poder, dinero y sangre: el narcotráfico. Colombia, con su geografía perfecta y su ausencia estatal en vastas regiones, se convirtió en epicentro del comercio mundial de cocaína. Lo que empezó como contrabando a pequeña escala se transformó en una industria global, y sus líderes en figuras temidas y veneradas. Nacía la era de los narcos. Pablo Escobar, el más célebre de todos, construyó un imperio desde Medellín. Se presentaba como benefactor del pueblo, construía canchas, regalaba casas, financiaba escuelas. Pero tras esa imagen populista se escondía un hombre sin límites. Ordenaba asesinatos con la misma facilidad con que daba entrevistas. Mató jueces, ministros, policías, candidatos presidenciales. Hizo explotar un avión. Dinamitó el edificio del DAS. Su guerra contra el Estado fue abierta, despiadada, implacable. Al mismo tiempo, en Cali, otro cartel crecía en las sombras, más discreto, más calculador, pero igual de poderoso. El narcotráfico penetraba todas las instituciones: política, ejército, justicia. Se compraban conciencias, se manipulaban elecciones. La ley era una mercancía, la impunidad, regla. El dinero sucio se lavaba en bancos, en constructoras, en campañas electorales. Colombia se convertía en un narcoestado de facto. El conflicto armado se enredó aún más. Las guerrillas comenzaron a financiarse con coca. Los paramilitares, grupos armados ilegales, nacidos para combatir la guerrilla, también entraron al negocio. El campo se llenó de laboratorios, pistas clandestinas, avionetas. Las FARC y el ELN se transformaron en híbridos entre ideología y mafia. Ya no luchaban solo por causas políticas. Ahora también defendían economías criminales. Los años 80 y 90 fueron una pesadilla. Bombas en ciudades, masacres rurales, periodistas asesinados, magistrados quemados vivos. La violencia escaló a niveles de guerra civil no declarada. La Corte Suprema fue tomada por el M-19 en 1985 y luego arrasada por el ejército. Fue la tragedia del Palacio de Justicia. Casi 100 muertos. La democracia tambaleaba. La sociedad, paralizada por el miedo, solo pedía paz. Pero la paz no vendría fácil. El Estado, presionado por Estados Unidos y por la ciudadanía, empezó a enfrentar al narcotráfico con decisión. Capturó a los líderes del cartel de Cali,
dio de baja a Escobar en 1993. Firmó acuerdos de desmovilización con grupos como el M-19, pero nada resolvía la raíz. La coca seguía fluyendo, la violencia mutaba y Colombia, de nuevo, quedaba atrapada en su propia historia, porque el monstruo no muere cuando cae su cabeza, solo cambia de rostro, y los años que venían serían aún más complejos. Con la caída de los grandes capos del narcotráfico en los años 90, muchos en Colombia respiraron con alivio, pero esa sensación duró poco, porque donde el Estado no llegaba, otros actores armados llenaban el vacío. Los grupos paramilitares, que habían nacido como autodefensas contra la guerrilla, se transformaron en una maquinaria de guerra aún más brutal, más organizada, más sistemática, y esta vez con conexiones directas con sectores del poder. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se consolidaron como un ejército irregular con miles de hombres. Decían combatir a las guerrillas, pero su guerra no era solo militar, era económica, social, política. Se apropiaban de tierras, desplazaban comunidades enteras, ejecutaban líderes sociales, masacraban poblaciones. Sus operaciones eran quirúrgicas, frías, planeadas. No luchaban por ideología, sino por control territorial, por rutas, por poder. Muchos paramilitares eran financiados por empresarios, ganaderos, narcotraficantes y políticos. En regiones enteras reemplazaron al Estado, imponían orden, recogían impuestos, dictaban justicia, y todo bajo la lógica de limpiar el país del comunismo. La población civil fue su blanco principal. Cualquiera que simpatizara con causas sociales era etiquetado de guerrillero. Sindicalistas, profesores, campesinos, periodistas, todos podían ser marcados para morir. El desplazamiento forzado se disparó. Millones de personas tuvieron que abandonar sus tierras. Colombia se convirtió en uno de los países con más desplazados internos del mundo. Las tierras eran luego tomadas por testaferros, legalizadas con títulos falsos, vendidas a grandes proyectos económicos. Era una limpieza social con rostro legal, una guerra silenciosa apoyada por estructuras legales, económicas y políticas que preferían mirar hacia otro lado. En paralelo, el ejército colombiano, presionado por la opinión pública y la ayuda internacional, empezó a mostrar resultados. Pero los resultados no siempre eran reales. Para inflar cifras de combate, se cometieron crímenes atroces conocidos como falsos positivos. Jóvenes inocentes eran reclutados con promesas de trabajo, llevados a zonas de conflicto y asesinados por militares que luego los presentaban como guerrilleros abatidos. Una lógica de muerte premiada con ascensos. La verdad empezó a salir a la luz lentamente. Testimonios, investigaciones, periodistas valientes, pero muchos de los responsables seguían impunes. La guerra había desdibujado todas las líneas. Ya no era fácil saber quién mataba a quién. Solo era claro que morían siempre los mismos. Los pobres, los campesinos, los que no tenían voz. La violencia había dejado de ser conflicto, se había vuelto sistema. Y sin embargo, entre las sombras, comenzaban a surgir voces nuevas, gritos por la paz, movimientos por la verdad. El país, cansado de guerra, empezaba a imaginar que otra historia podía ser escrita. Pero para eso, habría que enfrentarse al pasado. A comienzos del siglo XXI, Colombia parecía atrapada en un bucle de guerra infinita. Pero a pesar de todo, algo empezaba a cambiar. La sociedad civil, desgastada por décadas de conflicto, comenzó a exigir diálogo, justicia, reparación. En los barrios, en las universidades, en las iglesias, en las comunidades campesinas, surgían voces que pedían otro camino. No más sangre, no más silencios, paz. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, 2002-2010, se impulsó una política de seguridad dura que debilitó militarmente a las guerrillas. Muchos frentes de las FARC fueron arrinconados. Sin embargo,
Esa misma estrategia fue cuestionada por violaciones a los derechos humanos, alianzas con paramilitares y el escándalo de los falsos positivos. La guerra seguía costando demasiado, y ya no bastaba con ganar terreno. Había que cerrar el ciclo. En 2012, bajo el mandato de Juan Manuel Santos, se iniciaron negociaciones de paz con las FARC en La Habana, Cuba. Fue un proceso largo, complejo, lleno de tensiones. Se discutió todo: participación política, justicia transicional, sustitución de cultivos, reparación de víctimas. Fue una apuesta histórica. Por primera vez, el conflicto armado colombiano parecía tener una salida política real, y con ella, la posibilidad de reconstruir la nación. En 2016, se firmó el Acuerdo de Paz. Las FARC dejaron las armas. Se crearon mecanismos de justicia especial, espacios de memoria, programas de reintegración. Por un momento, el país celebró, pero la alegría no fue unánime. En el plebiscito que debía refrendar el acuerdo, ganó el no, un golpe duro. El país estaba dividido entre quienes querían pasar la página y quienes exigían castigo. Se renegoció, se ajustó, finalmente se implementó. La paz, sin embargo, no llegó del todo. Otros grupos armados ocuparon los territorios dejados por las FARC: narcotráfico, minería ilegal, disidencias. Líderes sociales comenzaron a ser asesinados en cifras alarmantes. Comunidades que habían recibido promesas de reparación seguían esperando. El Estado, una vez más, llegaba tarde. La firma del acuerdo fue un paso enorme, pero la construcción de paz era una carrera de fondo. En 2021 se creó la Comisión de la Verdad. Escuchó a víctimas, excombatientes, militares, campesinos, paramilitares, guerrilleros. Su informe final, presentado en 2022, fue un espejo doloroso. Mostró una Colombia rota, pero también digna. Una Colombia que no quería olvidar, sino comprender. Porque solo con verdad hay posibilidad de reconciliación. Porque sin memoria no hay futuro posible. La paz no era solo ausencia de guerra, era justicia, reparación, dignidad. Y aunque el camino fuera largo, por primera vez en mucho tiempo, había una luz, tímida, frágil, pero real. Hoy, Colombia es un país que camina entre escombros y flores. Las heridas del pasado siguen abiertas. El conflicto no ha desaparecido, solo ha mutado. Siguen existiendo zonas dominadas por actores armados, economías ilegales, desigualdad feroz. Pero también hay algo nuevo: una generación que no acepta repetir la historia. Jóvenes, indígenas, afros, mujeres, campesinos, gente que se niega a vivir de rodillas, gente que se organiza, que canta, que grita, que resiste. La movilización social ha ganado fuerza. Desde 2019, millones han salido a las calles. Piden salud, educación, justicia, piden verdad, piden respeto. El paro nacional de 2021 mostró un país harto de abusos, pero también lleno de esperanza. Artistas, líderes estudiantiles, pueblos originarios, todos alzando la voz. Colombia, por primera vez en mucho tiempo, se miraba a sí misma con otros ojos, no como víctima, sino como protagonista. La política también empezó a cambiar. Nuevas figuras emergieron, líderes que vienen de abajo, que hablan desde la experiencia, no desde el privilegio. En 2022, Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, fue elegido presidente. Junto a Francia Márquez, lideresa afrodescendiente, representan un giro inédito en la historia del país. El poder ya no es solo blanco, urbano, masculino. Es diverso, es plural, es complejo, pero sobre todo, es nuevo. Los desafíos son inmensos: desigualdad, narcotráfico, violencia persistente, crisis climática. Pero también hay oportunidades: la riqueza cultural, la biodiversidad única, la fuerza de su gente. Colombia está en una encrucijada. Puede volver a caer en sus ciclos de guerra o puede, por fin, romperlos. La historia no está escrita. Se está escribiendo ahora, en cada escuela, en cada vereda,
en cada canción, porque la Colombia que resiste es la Colombia que sueña, que no olvida, pero que no se rinde, que honra a sus muertos con vida, que transforma la rabia en arte, que hace del dolor memoria y de la memoria lucha. Es una patria que no ha sido fácil, pero que merece ser amada y defendida. Lo que viene no será sencillo, pero por primera vez parece posible, porque Colombia, al fin, ha comenzado a contarse con sus propias palabras. Mientras Colombia se debatía entre guerras, tratados y gobiernos, hubo pueblos que resistieron de otra forma, en silencio, en ritual, en la conexión con la tierra. Las comunidades indígenas nunca desaparecieron, fueron arrinconadas, desplazadas, invisibilizadas, pero nunca vencidas. En la Sierra Nevada, en el Amazonas, en el Cauca, en la Guajira, los pueblos originarios siguieron cantando, sembrando, soñando. Los Kogi, los Nasa, los Wayuu, los Embera, los Huitoto, cada uno con su lengua, su cosmovisión, su historia. Durante siglos fueron considerados obstáculos para el progreso, pero ellos sabían algo que el resto del país olvidó, que la tierra no se domina, se cuida, que la palabra no se impone, se comparte, que el tiempo no se acelera, se escucha. Su resistencia ha sido espiritual, cultural, ecológica. Muchos de estos pueblos fueron víctimas del conflicto armado, sus territorios invadidos por guerrillas, paramilitares, mineras, narcos, sus líderes asesinados, sus jóvenes reclutados. Pero incluso en el dolor conservaron su identidad, la minga indígena, la guardia ancestral, los bastones de mando, símbolos de dignidad que hoy recorren el país para recordar que Colombia es mucho más que sus ciudades. En la actualidad, los pueblos indígenas han comenzado a ocupar espacios de representación. Sus voces llegan al Congreso, a las universidades, a los medios. No buscan venganza, buscan equilibrio. Quieren ser escuchados, no tolerados, ser parte, no adorno. Porque sin ellos, la historia está incompleta. Ellos son raíz, ellos son memoria viva. Las luchas por la autonomía territorial, la educación intercultural, la justicia propia, siguen en pie. No es un regalo, es un derecho. Y cada marcha, cada movilización, cada declaración, es también una forma de enseñar a un país a reconciliarse consigo mismo, a entender que lo moderno no debe ser lo contrario a lo ancestral, que la diversidad es fuerza, no amenaza. Los pueblos originarios no piden caridad, exigen respeto, no quieren regresar al pasado, quieren tener futuro, un futuro donde no tengan que esconder su lengua, su fe, su piel, donde puedan enseñar sin miedo, donde su historia no sea pie de página, sino capítulo esencial. Y tal vez, en esa sabiduría milenaria, esté la clave para sanar, para volver a empezar, para aprender a vivir sin matarnos. La historia de Colombia no puede contarse sin los tambores del África que cruzaron el Atlántico encadenados. Desde los primeros siglos de la colonia, millones de africanos fueron esclavizados y traídos a esta tierra para construirla con sus manos y su dolor, pero también con su música, su fe, su cuerpo. Resistieron en las minas, en los puertos, en los ingenios, y cuando pudieron, escaparon, fundaron palenques, construyeron libertad. San Basilio de Palenque fue el primero, un territorio autónomo fundado por cimarrones. Allí nació una lengua criolla, una cultura única, una bandera de orgullo, pero no fue el único. En todo el Pacífico colombiano, Chocó, Buenaventura, Tumaco, florecieron comunidades afrodescendientes que transformaron la exclusión en identidad. Aisladas por la geografía, ignoradas por el Estado, sobrevivieron a su manera. La discriminación fue brutal y persistente. Durante siglos, ser negro en Colombia significaba ser pobre, marginado, invisible. Las voces afro eran silenciadas, su música folclórica, convertida en espectáculos sin contexto, su historia borrada de los libros. Pero aún así,
resistieron. En la marimba, en el bullerengue, en la cocina, en la poesía, dejaron rastros de dignidad. Hoy, el pueblo afrocolombiano reclama su lugar con fuerza, desde el activismo, la política, la educación, la literatura. Francia Márquez, vicepresidenta del país, es la expresión más alta de esa lucha. Mujer, negra, del Cauca profundo. Su voz, que nació en el río y creció entre amenazas, ahora resuena en el Palacio Presidencial, no como excepción, sino como símbolo de una Colombia que despierta. El racismo sigue vivo, la exclusión persiste, pero la resistencia también. El pueblo afro no ha pedido favores, ha exigido justicia, ha marchado por sus muertos, ha cantado por sus ancestros, ha escrito su historia a golpes de tambor, porque ser negro en Colombia no es cargar con una marca, es portar una herencia, y esa herencia es fuerza, y quizás en el ritmo de sus tambores, en la firmeza de sus pasos, esté también la clave para imaginar un país más justo, un país que no blanquee su historia, que la abrace, que la celebre, que entienda que su alma también es negra. Durante décadas, la juventud fue usada como carne de cañón, reclutada por ejércitos, por guerrillas, por narcos, por partidos. En los barrios pobres, crecer era sinónimo de perder la infancia demasiado pronto. En los colegios se enseñaba más obediencia que pensamiento. Y sin embargo, la juventud colombiana encontró su voz. Una voz fuerte, incómoda, necesaria. En universidades públicas y privadas, en barrios marginales y plataformas digitales, los jóvenes comenzaron a organizarse. Exigían educación gratuita, empleo digno, acceso a la cultura, participación política. Pero también denunciaban el racismo, el machismo, el clasismo, el abuso policial. No querían repetir la historia de sus padres. Querían escribir la suya. En el paro nacional de 2021, millones de jóvenes salieron a las calles. En Cali, Medellín, Bogotá, Pasto. Bloquearon vías, organizaron ollas comunitarias, pintaron murales, crearon performance. La protesta se convirtió en arte, en testimonio, en memoria. Muchos fueron reprimidos, algunos desaparecieron, otros murieron, pero ninguno se rindió. Las redes sociales fueron su megáfono. Mostraron al mundo lo que pasaba, rompieron el cerco mediático, denunciaron abusos en tiempo real. Lo que antes se ocultaba, ahora se viralizaba. La impunidad tenía ojos encima, y el poder empezó a temblar, porque ya no podía ocultar la represión bajo discursos vacíos. Hoy, muchos de esos jóvenes están entrando a la política, a los medios, a la cultura institucional, no desde la ingenuidad, sino desde la experiencia de la calle. Están construyendo nuevas formas de participación, nuevas pedagogías, nuevas estéticas, y aunque el sistema intenta cooptarlos, silenciarlos o dividirlos, ellos siguen, como río que no se detiene, porque la juventud no es el futuro, es el presente que no se deja aplastar, es la conciencia despierta de un país que aún duele, es la semilla que no se dejó pisar y que ahora está germinando. Durante siglos, las mujeres en Colombia fueron el rostro oculto de la historia, madres de soldados, víctimas de guerra, cuidadoras silenciosas. Se les negó la palabra, el voto, el cuerpo, el lugar, pero incluso en la sombra resistieron, parieron bajo bombas, alimentaron entre balas, buscaron a sus desaparecidos sin descanso, y cuando nadie más creyó, ellas siguieron. Las madres de Soacha, las lideresas indígenas, las defensoras afro, mujeres de rostro curtido por el sol y el llanto, levantaron cruces en las plazas, convirtieron el dolor en lucha, no hablaban en nombre de partidos, sino en nombre de la vida, y su voz, durante años, fue ignorada, pero nunca se apagó. En las comunidades rurales, fueron las primeras en organizarse para el retorno de los desplazados. En las ciudades, lideraron ollas comunitarias, huertas, escuelas populares, denunciaron violencias, exigieron verdad.
Hablaron de feminicidios, de aborto legal, de participación política, y cuando las llamaron exageradas, respondieron con más fuerza. En la firma del acuerdo de paz, fueron clave. Insistieron en que sin enfoque de género no había paz real. Lograron que sus voces quedaran en el texto, pero más allá del papel, su fuerza está en el territorio. En cada vereda, en cada barrio, hay una mujer sosteniendo la esperanza con las manos. Hoy, cada vez más mujeres están llegando a alcaldías, congresos, ministerios. Están escribiendo leyes, liderando movimientos, narrando su propia historia. Y no como acompañantes, sino como protagonistas. No piden permiso. Llegan porque es su derecho. Porque la historia de Colombia no se puede seguir escribiendo con tinta masculina. Porque sin ellas, la paz es incompleta. Y porque el país que soñamos será feminista o no será. En un país marcado por la violencia, el arte ha sido resistencia, consuelo y grito. En las paredes de Bogotá, en los festivales del Chocó, en las tablas de Cali, en los versos de Medellín, el arte colombiano ha florecido entre ruinas, no como adorno, sino como necesidad, como acto de supervivencia, como lenguaje de los que no fueron escuchados. El graffiti en los muros de la capital no solo embellece, denuncia, cuenta historias de líderes asesinados, de niños en la guerra, de esperanzas truncadas. La música urbana mezcla rabia con ritmo. La cumbia y el vallenato se reinventan con letras que narran el país real. El teatro comunitario recrea la historia desde abajo. El cine colombiano, premiado en el mundo, por fin mira hacia adentro. En zonas rurales, los tejidos cuentan lo que la prensa no. En las cárceles, los poemas son ventanas. En las comunidades afro e indígenas, el canto y la danza curan heridas profundas. El arte no solo representa, transforma. No solo denuncia, propone. Es pedagogía, es catarsis, es construcción de paz. Los artistas colombianos han pagado caro su libertad. Han sido censurados, amenazados, exiliados, pero han seguido, porque su arte no es decorativo, es vital, es memoria viva y es también herramienta de justicia. Cada mural es un archivo, cada canción una resistencia, cada obra una invitación a no olvidar, porque cuando la historia oficial miente, el arte dice la verdad, y cuando todo parece perdido, el arte ofrece sentido. Colombia no se ha salvado solo con fusiles. Se ha salvado muchas veces con pinceles, con guitarras, con versos. Y esa también es una forma de lucha. En un país donde las balas han querido imponer el olvido, recordar se convierte en un acto revolucionario. En Colombia, la memoria no es una simple evocación del pasado, es una exigencia de justicia. Es una forma de resistencia. Es la voz de los que ya no están, hablada por quienes aún los aman. Es un grito que se niega a ser borrado por los discursos oficiales. Las víctimas han tomado la palabra, han fundado museos, archivos, parques de la memoria, han escrito libros, organizado actos, recuperado cuerpos de ríos y fosas, han bordado nombres en pañuelos, han reconstruido rutas del dolor para que nadie vuelva a recorrerlas. Porque si no se narra lo que pasó, se repite. Porque si no se reconocen los crímenes, no hay paz, solo tregua. La Comisión de la Verdad, nacida del Acuerdo de Paz, fue un hito sin precedentes. Escuchó a más de 30.000 personas. Construyó una narrativa plural, incluyente, valiente. No repartió culpas arbitrarias. Entrelazó verdades complejas, mostró que la violencia no vino de un solo lado, que el dolor fue colectivo y que la sanación solo es posible si se camina juntos. Pero la memoria también tiene enemigos. Hay sectores que niegan, que minimizan, que insultan a las víctimas, que prefieren el silencio, que creen que recordar es reabrir heridas. Pero en realidad, las heridas ya están abiertas. Lo que cura es la verdad, lo que alivia es la justicia, lo que dignifica
es el reconocimiento. Colombia es un país que aún no ha cerrado su duelo. Cada semana, un líder social es asesinado. Cada día, una madre busca a su hijo desaparecido. Cada noche, alguien teme hablar. La memoria, entonces, no es pasado. Es presente vivo. Es tarea urgente. Es política de futuro. Es lo que impide que la historia sea solo una repetición de su tragedia. Y por eso, el derecho a recordar debe ser protegido. Desde las aulas, desde los medios, desde las comunidades. No para quedarse atrapados en el dolor, sino para aprender de él. Para no volver a caer en la oscuridad. Para encender la luz que permita, al fin, escribir otra historia. Porque quien no recuerda, no sabe quién es. Y Colombia, más que nunca, necesita reconocerse. Colombia, después de todo, sigue en pie. Herida, sí. Injusta, todavía. Violenta, aún en partes, pero también llena de vida, de esperanza, de fuerza. Porque a pesar de todo lo vivido, este país no ha dejado de parir futuro. En cada vereda, en cada barrio, en cada comunidad hay semillas nuevas. Y esas semillas no son promesas vacías, son acciones reales, son sueños en movimiento. La paz territorial, aquella que no se firma en La Habana, sino en los caminos de tierra, avanza con dificultad, pero avanza. Hay proyectos productivos que nacen en zonas donde antes solo había guerra. Hay mujeres liderando consejos comunitarios. Hay jóvenes que prefieren crear que disparar. Hay escuelas de memoria, radios comunitarias, círculos de justicia restaurativa. No son titulares, pero son revoluciones. El Estado aún está en deuda. No ha cumplido todo lo pactado. No ha protegido a todos los que debía. Pero la sociedad civil no espera. Construye desde abajo. Demuestra que otra Colombia es posible. Una Colombia que no se define por sus guerras, sino por su capacidad de reinventarse, de sanar, de abrazarse sin miedo, de mirarse a los ojos y decir, nunca más. La educación es la clave, la cultura, el puente, la equidad, el norte. Si algo ha enseñado esta historia, es que no hay paz sin justicia social, no hay democracia sin representación real, no hay desarrollo sin dignidad y, sobre todo, no hay país sin todas sus voces. Colombia tiene todo para florecer: talento, biodiversidad, juventud, cultura. Pero necesita voluntad, coraje político, empatía colectiva y un compromiso profundo con la vida. Esa vida que tantas veces ha sido interrumpida, pero que siempre vuelve a abrirse paso. Esta historia no termina aquí, porque Colombia aún se está escribiendo, y quienes hoy la cuentan la sueñan distinta, más humana, más tierna, más justa. Lo que venga después dependerá de todos. Esta no es solo la historia de Colombia, es el espejo de muchas naciones heridas, es el eco de pueblos que, a pesar del dolor, decidieron seguir andando. Colombia no ha sido una línea recta, ni un cuento con final feliz. Ha sido una espiral de esperanza y horror, de belleza y rabia, de muerte y vida. Pero si algo ha quedado claro, es esto: ningún conflicto puede matar la dignidad de un pueblo que decide sanar. Cada paso de esta historia ha sido contado no solo para entender el pasado, sino para sembrar conciencia en el presente. Porque sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay paz. La paz no es un decreto, ni un silencio, es una construcción diaria. Está en tus decisiones, en tus palabras, en tu voto, en tu voz. La historia no es de ellos, es nuestra, y aún la estamos escribiendo. Si esta serie tocó tu corazón, si aprendiste algo nuevo, si te reconociste en alguna historia, entonces no la dejes aquí. Suscríbete al canal para seguir explorando nuestras raíces, nuestras heridas y nuestras posibilidades. Comparte este contenido con quienes aún creen que la historia no importa, porque recordar es un acto de amor y contarla es una forma de resistir. Deja tu comentario, queremos leerte. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Qué Colombia sueñas? Porque este espacio es tuyo. Aquí no solo se narra el pasado,
se imagina el futuro y sobre todo, no te desconectes de la historia. Ella vive en cada rincón, en cada rostro, en cada decisión colectiva y necesita que estemos despiertos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sentir con nosotros. Gracias por seguir creyendo que otro país, más justo, más humano, más nuestro, es posible. Nos reencontramos muy pronto, con más historias, con más memoria, con más verdad. Hasta entonces, cuida tu voz, cuida tu gente, cuida tu historia y nunca, nunca dejes de soñar.